En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Ha vuelto a saltar a la escena pública y como asunto de primera importancia el del llamado paramilitarismo. Siempre lo hemos dicho, el del mal llamado paramilitarismo. Los escolásticos, que han sido los filósofos más rigurosos y ordenados que la historia de la filosofía conoce, tenían una frase perfecta para impedir las discusiones inútiles. Decían ellos, y siguen diciendo todavía, los que no somos herederos de esa gloriosa tradición filosófica, definid y no discutiréis. Muchísimas veces las discusiones se trenzan porque no está definido lo que ellos mismos, esos mismos escolásticos, llamaban el estado de la cuestión. Es decir, ¿en qué estamos? ¿Y qué es lo que estamos discutiendo? Y esta discusión, ¿para dónde va? ¿Qué es el paramilitarismo? La misma palabra lo indica. Habría paramilitares de la misma manera que hay paramédicos. Los paramédicos no son médicos, auxilian a los médicos, los ayudan en su tarea. Son indispensables en el cumplimiento de las funciones de un médico, pero no tienen el nivel ni tienen la condición de los médicos. Están desarrollando un trabajo fundamental para que la medicina sea la tal medicina que hoy conocemos. Entonces el paramédico es el que atiende en el primer momento a la persona que tiene un colapso, que tiene un problema grave de salud, es el que le mide la temperatura, es el que lo nivela, el que lo equilibra, el que le pone el suero salvador y el que se lo entrega a un médico para que el médico haga lo suyo. El paramédico es un auxiliar del médico. Siguiendo la misma línea, esto es obvio, el paramilitar es un auxiliar del paramilitar, es indispensable para las tareas del militar, es decir, es un auxiliar suyo. En cierta forma y en cierto sentido, todos los colombianos seríamos paramilitares porque todos estamos en la obligación de ayudar a las fuerzas militares y también a las de policía al cumplimiento de sus tareas. Todos tenemos la obligación de apoyarlos, de permitirles que hagan su trabajo, de facilitárselos, de indicarles dónde están los delincuentes, de advertirlos de los peligros que se puedan estar cerniendo sobre ellos. Pero en un sentido estricto, paramilitar no es sino el que hace la tarea de un paramilitar sin serlo, pero asociado a las fuerzas militares. Por eso, bien vistas las cosas, surge un tema obvio. Y es que la existencia del paramilitarismo empieza por ser una afrenta, un baldón a las fuerzas militares de Colombia. Si un bandido es un paramilitar, quiere decir que los paramilitares son amigos y cercanos de los bandidos. Eso, tranquila y sencillamente, y además ineludiblemente. Un paramilitar es un auxiliar de un militar, y el que se deja auxiliar por un bandido es un bandido. Entonces, esa afrenta contra los militares nunca la aceptamos. Por eso hemos dicho siempre, cuando nos referimos a estos despreciables sujetos a los que muchos tildan de paramilitares, los llamamos los mal llamados paramilitares, porque no lo son. Un tipo como Ernesto Báez, un tipo despreciable como el que o cualquiera de los que acaban de liberar ahora después de purgar largas condenas, no son auxiliares de las fuerzas militares, no las sustituyeron, no las acompañaron en sus tareas. Muchas veces eran enemigos de otros bandidos. Es que entre bandidos hay enemistades y habrá que ver de qué calidad y de qué condición y de qué intensidad. Los bandidos muchas veces se colaboran y muchas veces se odian implacablemente entre sí. Pero ese bandido que odia a un bandido no es un paramilitar, ni más faltaba. Es un bandido enemigo de otro bandido. Por eso no solamente nos extraña, sino nos repugna
oír al ministro del Interior que habla del crecimiento del paramilitarismo en Colombia, porque eso supone que nuestras fuerzas militares están asociadas con bandidos. Y es ante este hecho irrefragable que uno dice, ¿y dónde están las fuerzas militares? ¿Cómo se quedan callados? ¿Cómo guardan silencio ante semejante afrenta? Que las afrenten los de las FARC, pues al fin y al cabo siempre han sido su contraparte, y los de las FARC son unos bandidos que tienen por objetivo primero destruir moralmente a las fuerzas militares que los han enfrentado y que tantas veces los han reducido y los han dominado. Entonces las FARC odian a los militares y por eso hablan de los paramilitares y que cualquier bandido es un auxiliar de los militares. Pero que lo diga el gobierno, que el gobierno diga que hay un crecimiento de los grupos paramilitares. ¿Eso será posible? ¿Será que este ignorante ministro Cristo no sabe qué cosa es un paramilitar? ¿Y será que los militares de Colombia han perdido tanto la fe en sí mismos, han perdido su autoestima hasta el extremo en que se queden callados cuando les digan que les está creciendo el paramilitarismo, es decir, que están creciendo el número de los bandidos amigos de ellos? ¿Eso es tolerable? ¿Eso es posible? Ese silencio de los militares colombianos es un silencio incomprensible. En otro tiempo a los narcotraficantes los llamaban así, y a los guerrilleros que eran narcotraficantes los llamaban narcoguerrilla o miembros de la narcoguerrilla, y a los paramilitares, a los que se decían paramilitares, los llamaban con toda claridad narcotraficantes y bandidos. Entonces, ¿esto qué es? Aquí hay una confusión de términos que conduce a unas encrucijadas como la que nos están planteando, porque ya sale la guerrilla de las FARC a decir, está creciendo el fenómeno paramilitar. Miren si no cómo las BACRIM bloquearon 40 municipios en 6 departamentos. Eso prueba que el paramilitarismo ha regresado. No, lo que ha regresado es el bandido, lo que ha regresado es el narcotráfico, lo que ha regresado es el socio a veces y el enemigo a veces de ustedes, señores de las FARC. Esos de las BACRIM son tan bandidos como ustedes y están en el mismo negocio de ustedes y son igualmente puercos que ustedes y merecen de la misma manera el tratamiento que les debe dar el Estado colombiano a través de la policía y del ejército. Un tratamiento implacable para obligarles a que se entreguen y a que se pongan a disposición de los jueces y vayan a parar a una cárcel. Esos son los que llaman ahora, dizque, paramilitares. ¿Cómo le parece? Los úsuga de paramilitares. Y lo toleramos, y lo permitimos, y hemos perdido esa batalla, la batalla del lenguaje, y perdida la batalla del lenguaje se pierden todas las demás. No, el tan Otoniel no es un paramilitar, ni más faltaba. Señor General Mejía, eso sería lo último que yo diría en la vida, que Otoniel y usted no tienen una diferencia cualitativa, sino que están haciendo lo mismo y que se parecen. Ni más faltaba. Usted es un héroe, usted es un gran soldado. Usted es un hombre el más respetable de la República porque comanda la institución más respetable que el país tiene, que es el ejército, el glorioso ejército de Colombia. El otro es un bandido despreciable, el otro es un sinvergüenza, el otro es un narcotraficante y es un canalla. ¿Confundirlos a los dos? Jamás, jamás. De manera que no se puede decir que en Colombia está creciendo el paramilitarismo. En Colombia lo que está creciendo es la inseguridad, el número de bandidos, el negocio del narcotráfico y las cifras están a la vista. Pasamos de 50.000 hectáreas sembradas de coca a 160.000. Pasamos de una producción, una exportación de cocaína de unas 220, 230 toneladas a 800. Y eso supone sangre. Y eso supone muertos, y eso supone violencia contra la gente, y eso supone que estos bandidos en armas se roben las hijas y los hijos de los campesinos, y suponen que pongan minas en los campos para que el ejército no pueda operar, y para que los campesinos, movidos por el terror, se plieguen a lo que ellos manden. No pongamos las cosas en su sitio.
En Colombia no está creciendo el paramilitarismo, en Colombia está creciendo el desgobierno, la anarquía, a la que tanto terror le tenía el padre de la patria, inclusive cuando moría. En su última proclama hablaba contra la anarquía. Está creciendo el narcotráfico, están creciendo los bandidos, precisamente porque no hay gobierno, porque el ejército no está cumpliendo su deber, porque lo tienen neutralizado, porque a la policía la tienen contra la pared y hay una campaña inmunda contra la policía que en el 99% de los casos está integrada por gente impecable, por gente maravillosa, que desde por la mañana hasta por la noche están al servicio de la sociedad, al servicio de esa noción que a tantos se les escapa y que significa tanto, que es el orden público. No perdamos de vista las cosas. Definid y no discutiréis. ¿Qué es un paramilitar? Un paramilitar sería un asociado, un amigo, un socio de los militares. Esos no son los bandidos, no lo han sido, no lo serán jamás. En Colombia no ha habido, no hay y no habrá, esperamos, paramilitarismo jamás. Lo que hay es crecimiento del delincuente y del delito, que el gobierno nacional no es capaz de enfrentar, y cuando no lo enfrenta dice que entonces lo que está creciendo es el paramilitarismo. Definid y no discutiréis. Bandidos, muchos. Delincuentes, los que ustedes se imaginen. Narcotráfico, por doquier. Paramilitares, no. No los hay. Por fortuna, no los hay. Digo estas palabras en defensa de una institución que al parecer no tiene quien la defienda, porque sus grandes jefes están callados cuando les hacen semejantes afrentas. Yo sigo esperando, como colombiano, que algún día el señor general Rodríguez y el señor general Mejía salgan a decir que no hay paramilitares en Colombia y que ellos no tienen socios, ni amigos, ni servidores, ni secuaces entre los grupos innumerables de bandidos que azotan la República. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 28 minutos.